Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, contento, ya que empezó la primavera, quiere decir que hay vientos de alegría en el ambiente. Pues qué bien, y si tú supieras, aquí en estos días han estado cayendo rayos y centellas, pero eso rayos bueno. Y centellas de verdad. De muchas maneras, tanto literal como simbólicas. Y un poco de eso también queremos hablar. Hemos titulado el programa de hoy de la siguiente manera: Agenda neoliberal y política pública en Puerto Rico. Nada más, yo creo que con eso es suficiente. Y eso nos habla pues de bastantes rayos y centellas. Y para eso nos parece que tenemos una persona que nos puede ayudar a entender mejor lo que está sucediendo en Puerto Rico en relación precisamente a si hay o no hay una agenda neoliberal y cómo se está, digamos, fraguando a través de las políticas públicas. Con nosotros tenemos al economista y asesor político Heriberto Martínez Otero. Bienvenido, Heriberto. Muchas gracias por la invitación, Juan. Miguel, saludos desde Puerto Rico. Quería hacer la aclaración: asesor económico en temas de política pública. Correcto. Eso es lo que quería decir, pero como a veces aquí queremos enfatizar muchas veces que lo económico es político, claro, porque no se dice mucho por ahí, pues a veces digo político nada más en vez de decir toda la descripción. Así que gracias por la aclaración, Heriberto. Bienvenido otra vez. ¿Cómo comenzar? No es fácil hablar de este tema, sin embargo, por un lado, por otro lado, no sabría de qué más hablar en estos momentos. A nosotros en Puerto Crítico se nos hace difícil invitar economistas. Han sido pocos los que hemos invitado. Hemos sido muy críticos de los economistas porque se les ha llamado como los expertos y como aquellos que tienen que traducir la verdad y la realidad de lo que estamos viviendo, y los medios de comunicación pues de alguna manera nos parecen que a través de los economistas han reproducido un discurso que no pone, ni siquiera se cuestiona, digamos, los supuestos neoliberales. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hay toda una letanía acerca del supuesto gigantismo gubernamental, de cómo se gasta demasiado en la cosa pública, de cómo no ha sido eficiente el gobierno, de cómo somos vagos, cómo los puertorriqueños y puertorriqueñas de alguna manera pues no hemos sido lo suficientemente emprendedores, etcétera, y cómo se tiene que apoyar la empresa privada para producir riquezas y demás. Entonces, esto pues nosotros desde el programa pues hemos sido muy críticos con ello y lo vemos como parte de toda una agenda neoliberal, y tal vez pues me gustaría comenzar con esa pregunta. ¿Tú crees que hay una agenda neoliberal en Puerto Rico y a través de las políticas públicas que se están elaborando? Y si la hay, pues ¿quiénes son los actores principales, digamos, de esta agenda neoliberal? La respuesta, te voy a dar dos respuestas. ¿Seguro? La primera va a ser quizás, voy a elaborar y después te voy a dar cuál es mi opinión al respecto. Muy bien. En el tema de los economistas que presenta, aquí en Puerto Rico mucha gente se le olvida que la economía es una ciencia social. Por lo tanto, al ser una ciencia social, el estándar para demostrar algo se basa en consistencia lógica y en correlación estadística. O sea, no es infalible.
Y el problema que estamos teniendo, y lo reconozco, me ha pasado ya muchas veces, es que cuando uno habla como economista se entiende que es una autoridad de ciencia dura, ¿no? De ciencia natural. Y eso no siempre va a ser correcto. La economía es una disciplina que ha pasado por muchas transformaciones, tiene montones de corrientes, desde una corriente ortodoxa, que es lo que está aquí llamando neoliberal, y corrientes totalmente contrarias a esa línea. Tenemos desde economía ecológica, economía de los recursos naturales, economía marxista, economía post-keynesiana. O sea, hay una gran vertiente en áreas de análisis con la situación de que Puerto Rico es una economía periférica. Al ser una economía periférica y una economía, cuando hablo de periférica, es que Puerto Rico es un país del que se le extraen recursos que van hacia un centro. Nosotros somos la periferia y de Puerto Rico sale un dinero de unas inversiones que regresan a Estados Unidos, regresan a China, a Inglaterra, a Alemania, a Japón. Entonces se crea toda esta cuestión geopolítica del norte o los países avanzados que adquieren riqueza de sus inversiones en el exterior. Antes de llegar a Puerto Rico, que disculpa que haga esta introducción, ¿no? Pero antes de llegar a Puerto Rico y hablar del tema del neoliberalismo, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que estamos, y no lo digo desde una perspectiva de que lo acepte, soy crítico con lo que voy a decir ahora, pero es una época del post. El primer post importante para este tema es el postsocialismo. Después de la caída del bloque soviético y el muro de Berlín, 1989 y finales del 91 y principios del 92, el socialismo deja de ser una alternativa de organización política y económica para las masas, no para los grupos de trabajadores. Esta idea de que los subalternos pueden gobernarse a sí mismos y tener una liturgia de que los trabajadores vamos a tomar el poder, vamos a administrar la cosa pública y vamos a terminar con la historia a través de una clase social universal con intereses materiales homogéneos que va a superar el sistema capitalista, que es el que lo crea, pero a la vez el que lo oprime, ya no se discute, ya no se ve el mundo de esa manera. Segundo, tenemos entonces la época de la pospolítica, que tiene mucho que ver con Bill Clinton, Tony Blair, la tercera vía, que es donde ya entonces lo que podríamos llamar como izquierda, los sectores progresistas comienzan a aceptar las tesis del neoliberalismo o de la economía capitalista. ¿Y qué ocurre? La cuestión política deja de montarse sobre proyectos antagónicos, ¿no? Sobre proyectos que son distintos para administrar la cosa y se convierte en una cuestión de gestoría. ¿Quién es más corrupto? ¿Quién es menos corrupto? ¿Quién tiene la mejor cara de mercadeo? Pero no se cuestiona la base del sistema. La base del sistema va a estar montada sobre el interés de la propiedad privada, la libre empresa, y eso pues, en algún momento va a llevar al bienestar en general. Para entrar a Puerto Rico y quizás otras partes del mundo, vamos al tercer post, que es el que más me preocupa. Los otros dos me preocupan mucho, pero este es el más preocupante, que es la postdemocracia, que es cuando ya las personas están internalizando, como está ocurriendo en Puerto Rico, de que el bienestar se basa en el bienestar en el consumo material. Por lo tanto, la política, las decisiones democráticas, votar simplemente me deja de ser importante. Si yo tengo un dictador que me garantiza un trabajo con un sueldo para ir a Plaza Las Américas y comprar todo lo que a mí me dé la gana, yo lo voy a aceptar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Ya entonces la gente deja de cuestionarse desde el punto de vista de la autoridad del pueblo para tomar control de la cosa pública y le permite a un grupo de personas que hoy son los que van a renegociar la deuda, son los que son acreedores de la deuda pública en Puerto Rico, son los dueños de los sectores productivos de Puerto Rico, administrar sin que haya una posición crítica de una clase social distinta o de mínimo una forma de ver el mundo distinta. ¿Por qué quiero hablarle de todo esto primero? Porque cuando entramos a Puerto Rico y queremos entender lo que está pasando, nos vamos a percatar de que sí, en el gobierno de Puerto Rico, independientemente de los partidos, ya existe mucha gente en posiciones administrativas que entiende que lo mejor para el país y bueno, es la hegemonía del capital, ¿no? Es atraer inversión privada de afuera, es atraer más ricos, es dar subsidio a las empresas multinacionales, y para eso necesitamos un Estado más pequeño y necesitamos entonces abaratar los costos de producción, entiéndase trabajo, entiéndase capital, etcétera. Por lo tanto, podemos hablar de que existe una agenda neoliberal en Puerto Rico
no por falta de mollero político, sino porque ya se entiende en el imaginario de todas estas personas cuando se acuestan a dormir que esta es la única vía. Se aceptó la tesis capitalista de que esta es la única manera en que podemos salir de la crisis en que nos encontramos. Miguel. Y te pregunto, Heriberto, ¿tú no ves fisuras ahora mismo dentro de esa especie de consenso o normalización de cómo percibimos las cosas en las estructuras de partido en Puerto Rico? O sea, ¿hay oposición? ¿Hay algún tipo de movimiento interno? Y te lo pregunto muy cándidamente porque sé que has sido asesor del representante popular Manuel Natal, que a veces pues se proyecta públicamente como una alternativa, como una persona digamos que viene desde unas posturas progresistas, y digo a veces porque pues cuánto se puede, cuánto esas fisuras individuales y demás pueden alterar esa lógica dentro de los partidos. Pues la percepción nuestra y obviamente o sea, parte del sentido común en Puerto Rico también es que los partidos son parte de esta visión, que no hay oportunidades de salir de esto. Ahora, tú que has estado adentro, digamos, desde tu posición de asesor, en tus diálogos con otros miembros de la legislatura, o sea, ¿existe algún tipo de duda inteligente, de cuestionamiento, o este consenso que muy bien describes dentro de unos movimientos, digamos, globales, existe en Puerto Rico? Sencillamente se ratifica eso sin ninguna posibilidad de cambio? ¿Cómo lo ves tú desde adentro, digamos, del cuerpo político? Es algo interesante porque se va a notar bien marcado la cuestión generacional. En Puerto Rico todavía tenemos una generación, como diría Enrique Toledo, baby bootstrap, no baby boomer, ¿no? Uh-huh. Donde todavía se vive bajo expectativas del periodo fordista. ¿Qué significa esto? Todavía ellos entienden lo que es la palabra permanencia, lo que es sistema de retiro, aunque el sistema de retiro haya sido reformado o reenfocado, todavía para ellos eso existe, versus una generación de sus hijos, que podríamos hablar ya de personas que son menores de 40, 42 años, donde no existen posibilidades de retiro, donde no existe el concepto de permanencia en el empleo, donde ya no se le llama trabajador, se le llama autónomo, donde ya los contratos de empleo son contratos por servicios profesionales, por lo tanto no te voy a dar ningún beneficio. Entonces, esa brecha generacional en ese contexto se va a ver bien reflejada en la situación política y económica del país. Por eso es que van a notar que las voces disidentes que puedan surgir internas en el bipartidismo o puedan surgir externas van a comenzar a salir de una generación distinta a quienes han administrado la cosa pública históricamente. ¿Por qué lo traigo? Porque yo creo que este tema de la política pública en Puerto Rico no se puede entender si no entendemos lo que fue la huelga del 2010-2011 en la Universidad de Puerto Rico. O sea, un momento en que las políticas neoliberales bajo una administración muy conservadora, la administración Fortuño, comienza a ir contra las estructuras públicas. Vemos un sindicalismo incapaz de hacerle frente, no pudieron ni siquiera convocar para un paro nacional, no pudieron articular una propuesta de política electoral para participar en las elecciones del 2012, y quien único pudo paralizar todas sus estructuras de participación, ¿no? Donde se da la dinámica estudiantil en las universidades, fue la Universidad de Puerto Rico, bajo el lema 11 recintos, 1 UPR, y recuerdo, hubo como 3 días que incluso hasta ciencias médicas estuvo cerrado. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Eso fue un proceso de transformación donde participaron gente que pudieran estar vinculados a cualquier partido político, pero esa energía y esa sensación de que las cosas no andan bien, se tiene que cambiar como se está pensando, pues se marca más como generación y no como cuestión de político partidista, por así decirlo. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal.
Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico con Heriberto Martínez Otero, economista. Juanqui, Sí, Miguel. ¿Me escuchas? Sí. Quería a manera de seguimiento, porque siento que queda todavía en el tintero, es una por respuesta supuesto. interesante a la que comienza a articular nuestro invitado, pero te pregunto, o sea, cuando hablas de esa distinción generacional, una generación que digamos que está acostumbrada a un empleo, pues dentro de una lógica, digamos, fordista versus una nueva generación que está acostumbrada a la flexibilidad, que la ha naturalizado, que incluso hasta la celebra en ocasiones como un espacio de libertad. O sea, en tu respuesta, ¿qué es lo? O sea, lo combinas también con el tema de la huelga, pero ¿no parecería haber una especie de contradicción ahí entre unas generaciones más jóvenes que parecen aceptar las condiciones de flexibilidad del neoliberalismo en términos del empleo y la seguridad y demás, versus un activismo que parece renovar algunas de esas ideas progresistas que parecían descartadas hace 20 años una vez cae el bloque soviético y todo el socialismo como proyecto? O sea, ¿cómo tú ves ahí? O sea, ¿es una nueva generación dentro de los partidos de línea progresista o es una nueva generación que sencillamente lo que ha hecho es normalizar y ver ya como cotidiano las condiciones del neoliberalismo? Yo pienso que es una generación más progresista, pero no se ha creado todavía un paradigma homogéneo, unificador, donde se pueda hablar de la superación de ese capitalismo. O sea, con las personas que participaron dentro de procesos de protesta, procesos huelgarios, cuando empezamos a hablar sobre cuál es la alternativa, vas a encontrar todavía una gama de gente que todavía reivindica, ¿no?, la superación del capitalismo hacia un nuevo modelo socialista, personas que entienden que lo que hay que hacer es algún modelo de contribución sobre las ganancias para redistribuir, acercándose a un modelo keynesiano socialdemócrata. O sea, hay de todo. Lo que sí te puedo asegurar es que si lo que estamos buscando es una metanarrativa, ¿no?, una narrativa de este horizonte común que va a sustituir el modelo capitalista que tenemos en la actualidad, eso no lo vamos a encontrar. Pero sí en temas, por ejemplo, si el que tiene más debe pagar un poco más, si la universidad debe continuar siendo pública y debe ser de acceso universal para todas las personas. Eso me parece que es un tema que en mi generación, en la medida que lo vayamos discutiendo, está todo el mundo de acuerdo. O sea, son temas que son entendibles porque partimos de una premisa de que somos una generación que incluso el patrón de consumo se acerca más a lo micro, a lo digital, a lo cibernético, no tanto a lo material, y hay unos valores que todavía se han preservado, ¿no? Y ha habido organizaciones políticas que se han encargado de esto, de intentar decir, ok, ya estamos en una nueva fase, estamos en una época post-fordista, pero ¿hay instituciones de la época anterior que vale la pena salvar? La respuesta es sí, y la Universidad de Puerto Rico es una de ellas. Y en eso, por ejemplo, esta propuesta de cerrar recinto, de eliminar la fórmula del OPR, o sea, eso es un tema que se va a encontrar con una pared de consenso, tanto en el movimiento estudiantil como los egresados de la Universidad de Puerto Rico, que me parece que ni siquiera va a meritar discusión. O sea, propuestas como esas no van a pasar, punto. Interesante lo que dice, y me parece la pregunta de Miguel crucial, y también un poco hablando sobre lo que mencionaste ahorita de las generaciones y la huelga, y la importancia de la huelga que compartimos. Nos parece que la huelga fue un momento, fue un momento que todavía estamos viendo sus resultados de alguna manera. Pero otra de las críticas que también han surgido es que el Partido Popular de alguna manera es una máquina que se traga toda disidencia posible o todo liderato que viene por ahí o personas aspirantes que pudieran ser o traer ideas nuevas. Pues de alguna manera, pues mira, vamos a integrarlo al partido y pues nos los tragamos.
Esto puede sonar bien fácil y puede ser una crítica tal vez muy de lejos. Sin embargo, ¿te parece que hay posibilidades dentro del Partido Popular para hacer cualquier cosa? Mira, lo que he podido ver y observar, voy aquí a tratar de ser lo más abierto posible. A mí me parece que el Partido Popular dejó de ser un partido popular, y cuando hablo de partido me refiero a esta institución con valores e ideales comunes, en 1996. Esa elección, el exgobernador Pedro Rosselló derrota ampliamente al candidato del Partido Popular, Héctor Luis Acevedo, y esa elección me parece que fue lo que se conoce como una elección crítica. Esa es la elección que marca el momento en que el Partido Nuevo Progresista se convierte en el partido hegemónico en Puerto Rico, en el partido natural de gobierno, y es el que tiene, por decirlo así, el discurso más cohesionado y una base mucho más homogénea. Al eso ocurrir, noten que en ese cuatrienio es que empiezan los issues fuertes en la Universidad de Puerto Rico. Luego tenemos la huelga de la Telefónica. Tuvimos un plebiscito justo después de un huracán en 1998, ¿no? El huracán George, y luego tenemos la situación en Vieques. Por lo tanto, el Partido Popular, al ver que su base política es insuficiente para poder volver a unos grupos dominantes que están desde la época de Muñoz Marín, se fortalecieron con Rafael Hernández Colón y todavía hoy continúan presentes. Tampoco hay que ser muy naif en este tema, ¿no? Entendieron que si quieren ganar tienen que crear mayorías, y como diría la Clau, no, la política se basa en la posibilidad de crear un pueblo, y ante la imposibilidad de crear un pueblo tuvieron entonces que buscar alianzas a base ya sea de promesas electorales, a base de contrato, y que la persona pueda entonces ser parte de la administración de la cosa pública, y empezaron a crear mayorías que se articulaban a base de un montón de intereses diversos. ¿Cuál es el problema que había con eso? Que entonces eso generaba hipotecas. ¿Y qué ocurre cuando hay hipotecas políticas insatisfechas? Ocurre lo que ocurre en el 2004. La administración Calderón prevalece por 80,000 votos en el año 2000, ganan 7 de 8 distritos senatoriales, ganan 30 escaños en la Cámara, prevalecen en todas las alcaldías fuertes, excepto San Juan, Bayamón y Guaynabo, y ya en el año 2004 pierden la mayoría legislativa en ambas cámaras, pierden la candidatura a comisionado residente, y el gobernador Acevedo Vilá prevalece únicamente por 0.2% o 3.500 votos, y hubo que ir al tribunal. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo que está ocurriendo? La respuesta sería que el Partido Popular es un partido que se ha proyectado como una unidad de conceptos en contra de que pueda ganar un partido nuevo progresista, un partido conservador, un partido estadista, ya sea por las razones que representa el PNP, pues el PPD representa su opuesto. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que están teniendo con eso? Que una vez ganan las elecciones, al momento de articular política pública, se percatan de que ya dentro de sus personas electas no tienen unos consensos. Lo vimos con lo del IVA, lo vimos con retiro de maestros, lo hemos visto con un sinnúmero de temas que entonces decimos, ojo, ¿realmente podemos decir que existe algo que se llama Partido Popular con unos valores en específico, o lo que tenemos es un grupo de personas capaz de articularse por la mercadotecnia, capacidad de hacer campaña, su estructura que tienen a nivel isla para lograr unas mayorías hipotecadas que luego no pueden ser resueltas en el momento de administración y están entonces condenados a ganar cada 4 años? Ese me parece que es no el reto, pero es la situación que se va a encontrar ahora los sectores tradicionales del Partido Popular, de qué van a hacer de cara a las próximas elecciones, o una resignación a una derrota fuerte, sea cual sea el candidato del Partido Nuevo Progresista, o buscar entonces cómo articular esa política pública para satisfacer estas demandas que hasta el momento me parece que no han sido satisfechas. Miguel. Y ahora, saliéndonos un poco de la historia de los partidos y sus posibilidades e imposibilidades, desde la perspectiva, digamos, ciudadana, y claro, pensándote siempre como economista y que puedes tener una visión técnica macro, micro de las cosas. O sea, ¿qué propuestas a nivel de acción política te parece que se pueden impulsar desde afuera de las colectividades políticas partidistas en cuanto a movimientos sociales, en cuanto a, no sé si alternativas electorales que se salgan de los ciclos estos de 4 años? O sea, ¿qué te parece que podemos hacer nosotros, ciudadanos ya organizados, dado que las fisuras dentro de los partidos
no son suficientes para articular acción, cambios o una agenda progresista que de alguna manera pueda desafiar la hegemonía neoliberal. Claro, mira, en el issue grande de Puerto Rico que estos sectores tienen, el reto grande que tienen de frente, es la migración. Hay que ver también que en Florida, en Nueva York, Chicago, se están articulando ciertas cosas, pero eso es tema de otra conversación. Regresando a Puerto Rico y respondiendo a tu pregunta, yo creo que no es nada distinto de lo que se está haciendo en otros lugares. La palabra se llama democratizar. O sea, yo creo que aquí ya hay unos temas, particularmente económicos, financieros, que cada vez están más cerrados. Volvemos al punto del inicio. Estamos en un periodo post-democrático donde las personas dicen, yo no entiendo eso, yo no me meto en eso, y si algo me afecta adversamente, cojo la maleta y me voy. ¿Qué es lo que deben hacer los movimientos sociales hoy? Crear los espacios democráticos, no solamente decisionales, sino productivos, de cohesión social, que no sea para enfrentar el capitalismo directamente o el neoliberalismo directamente, porque la correlación de fuerzas no favorece a los movimientos sociales en este momento, pero sí crear esos espacios de resistencia que en la medida que engranen, que generen redes y que se vayan haciendo más grandes, van a crear las estructuras que van a sustituir este sistema, ¿no? Y volviendo a la parte histórica, que soy medio aficionado y me gusta mucho, cuando analizamos el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Karl Marx, que él trabaja el tema de la Comuna de París, una de las críticas que él hace es que la Comuna de París está apenas creando las estructuras solidarias para sustituir el Estado en un momento en que esté en guerra, y cuando aún no estaban preparados decidieron hacer la revolución contra el Estado prusiano, ¿no? Y sabemos que fue militarmente un desastre. Lo traigo porque me parece que en Puerto Rico los movimientos sociales se les está haciendo muy difícil articularse entre ellos. Se les está haciendo muy difícil crear un pueblo sobre el cual montar una posible alternativa política, y eso está generando ansiedad. Entonces, al estar generando ansiedad, lo que está provocando entonces es que nos encerremos en nosotros mismos y no busquemos entonces articular con sectores afines. Ejemplo clásico, ¿no? En una discusión que tuve con unas personas del movimiento obrero, mi pregunta fue, ¿ustedes han sentado con el sector cooperativo para analizar qué puntos de consenso se pueden trabajar para adelantar unas agendas de creación de riqueza nacional, creación de empleo, que se queden bien pagos, que se queden en Puerto Rico, donde los trabajadores puedan ser a su vez dueños de la empresa? Y la respuesta fue la negativa. O sea, todavía estos trabajos en Puerto Rico no se han realizado. ¿Cómo yo lo veo? En Puerto Rico tenemos unas estructuras financieras llamadas cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos incluso una aseguradora que se llama COSBI. Tenemos un movimiento obrero en el sector público. Por lo tanto, ¿cómo podemos combinar estos dos sectores para trabajar el tema del sector privado? Sencillo. Las cooperativas prestan el dinero, los sectores obreros adiestran a los trabajadores para que estos trabajadores, una vez el sector empresarial salga del país por la razón que sea, los trabajadores puedan tomar la empresa, seguir produciendo y convertir una nueva categoría que sería una empresa social, una empresa comunitaria, una empresa de trabajadores. ¿Y qué ocurre? Creamos entonces estructuras productivas que no dependen del capital foráneo para poder existir. Este tipo de discusión todavía en Puerto Rico no estoy viendo que se haya masificado. Me recuerdas a un artículo que publicaste también en 80 grados y hablaste sobre la ley Mercola. Ley Marcora, sí, con el profesor Jan Seda. Exactamente. Y me gustaría que sí, que ya que estás hablando de las cooperativas, y obviamente tiene que ver precisamente con el cooperativismo y cómo el Estado puede ayudar a que eso se expanda, este tipo de política. Cuando regresemos de la pausa, tal vez valdría la pena seguir profundizando sobre eso. Claro que sí. Es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces?
Aquí a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chicos. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos, regresamos a Puerto Crítico con el economista Heriberto Martínez Otero hablando sobre la agenda neoliberal y política pública en Puerto Rico. Y Heriberto, estabas proponiendo, hablando sobre la importancia precisamente de la democratización de la economía, por llamarle así, ¿no? De la producción, y estabas hablando de la importancia del cooperativismo. Recuerdo un artículo que escribiste junto a Yance de Irizarry, que hablaba sobre la ley Marcora. ¿Podrías elaborar un poco sobre eso? Porque me parece que también abona a lo que estabas comentando ahorita. Fue una ley en Italia en la década de los 80, ¿no? del finales del milenio pasado, donde lo que se buscaba era que los trabajadores de una empresa que cotizaban a la seguridad social tuvieran una opción. Vamos a hacer la analogía en Puerto Rico, Departamento del Trabajo y el Seguro por Desempleo. La opción era, puedes coger lo que te corresponde, te vas para tu casa, recibes tu cheque semanal o mensual y te pones a buscar un trabajo. O te puedes reunir con tus compañeros y si democráticamente lo deciden, nosotros le podemos dar ese monto total a la organización que ustedes monten, que en este caso sería una cooperativa de trabajo, para que puedan adquirir la empresa. O parte de la empresa, si era demasiado alto, entonces el Estado los ayudaba. ¿Cuál era la idea? Mantener el empleo, mantener la productividad y empezar entonces a convertir a estos trabajadores en dueños de su empresa. Tenía sus restricciones, ¿no? Por ejemplo, si entrabas en ese proceso de cooperativa no era tan fácil poderte salir, como era ya socio dueño, pues el tema del despido funcionaba de manera distinta, pero en esencia lo que significaba si fuéramos a implementarlo en Puerto Rico es que un grupo de trabajadores de una empresa, cuando esta empresa cierre, pudieran tener acceso al monto total de lo que les correspondería a la totalidad de los trabajadores para poder entonces adquirir su medio de producción y de supervivencia. Bueno, y de alguna manera un discurso distinto al énfasis individual del empresarismo. Cada individuo es un emprendedor y por lo tanto pues tú tienes que hacer nota que en este tema del empresarismo es un discurso ideológico muy fuerte en donde el tema de la colaboración, que es yo quiero producir esto, ayúdame, te doy un salario, sustituye a la palabra cooperación, que es entre iguales. Y en ese proceso siempre se le ha recalcado en Puerto Rico al sector cooperativista y sector laboral también, en que tienen que también montar su discurso, tienen que montar su narrativa, incluso personas que están ahora mismo en el campo de los temas neoliberales también apoyarían esta propuesta y se moverían a este campo. El problema es que hay una división bien marcada entre grupos sociales e incluyo también a los intelectuales, ¿no? Que estarían a favor de este tipo de modelo, pero no sé, esta parte no la puedo explicar, se hace bien difícil esa integración de esfuerzos hacia una mira en común, hacia un modelo alternativo, como querramos llamarlo. Miguel. Ahora, recuperando una palabra que mencionas ahorita, el no ser naif, o que mencionaste, frente a situaciones que las tenemos aquí en la cara azotándonos. O sea, ¿cómo tú ves ese sector cooperativo en cuanto a su fortaleza? Porque con unas economías encadenadas, una de las cosas que ha trascendido es pues, que la crisis bancaria, las degradaciones de los bancos en Puerto Rico, los incumplimientos de deuda y demás afectan también al sector cooperativo, que no existe como esa especie de fuerza autónoma con capacidad o no para comunicarse con los demás sectores. O sea, es un sector que también sufre los embates de la crisis. O sea, ¿cuánto tú ves del ordenamiento ahora mismo actual en Puerto Rico que impide que ese sector crezca precisamente por las dependencias a la banca? ¿Y cuánto tú ves de la banca privada en Puerto Rico activamente infiltrada en las decisiones de política pública del gobierno para impedir que ese sector crezca, si no es que ya lo ha infectado con sus propias plagas y sus propios males y demás? ¿Cómo tú ves ese ordenamiento que va más allá de que no se hablen unos a otros? No, vamos a aclarar un poquito el concepto. Sí. Las cooperativas, tanto de producción como de ahorro y crédito, están creciendo.
El issue que salió de las cooperativas en la prensa recientemente fue que en el año 2011, en el tema de recuperación económica, recordemos que la administración Fortuño, al ser una administración muy clara en el tema conservador, buscaba reducir el déficit público, y por lo general cuando tú vas a reducir el déficit público tú necesitas un financiamiento externo. Al no tener que ser un Banco Central Europeo como fue en el caso griego, la Reserva Federal no nos estaba dando financiamiento, tuvimos que recurrir a emisiones de bonos, particularmente de Cofina, y abrir líneas de crédito para el sector privado en el Banco Gubernamental de Fomento. Pues parte de las ideas de este gobierno, de aquella administración para la recuperación económica, era que todo el dinero de reserva se pusiera en circulación. Ese dinero de reserva que estaba en las cooperativas, lo que se hizo fue que se le vendió bonos del gobierno de Puerto Rico a las cooperativas para que las cooperativas a su vez pudieran vender estos bonos a los socios de la cooperativa que estuvieran interesados, con el problema de que esos bonos no tenían fuente de repago. Por lo tanto, automáticamente se convertían en deuda moral, y si el gobierno decidía dejar de pagarla, ese bono que la cooperativa tenía en su hoja de cálculos, lo tenía como activo, tenía entonces que tirarlo a pérdida. Y eso fue lo que trajo preocupación en las cooperativas, porque el 16% de sus activos en aquel momento, estamos hablando ya de 2012, eran bonos de gobierno de Puerto Rico. La respuesta es que la mayoría de las cooperativas salieron de la mayoría de sus bonos. COSEC y la Liga de Cooperativas se prepararon para un eventual rescate si hiciera falta en alguna de estas cooperativas, pero hasta el día de hoy lo podemos ver en el informe económico del gobernador. El sector cooperativista ha seguido creciendo, y más aún en el año 2006, cuando se termina el periodo de gracia de las 936, la mayoría de la banca internacional en Puerto Rico cierra. En Puerto Rico ahora mismo tenemos 5 bancos: Banco Popular, Oriental, First Bank, que son aparentemente de capital local, y tenemos Santander y Scotiabank, que son totalmente capital foráneo, y que dentro de sus planes de negocio puede ser que no continúen en Puerto Rico, porque los planes de negocio de un banco dependen de los préstamos de inversión, préstamos grandes, y ellos entienden, y esto lo pueden ver publicado en sus informes financieros de estos bancos, que las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico son las encargadas de dar el crédito privado a las personas individuales. O sea, el sector cooperativo ahora mismo representa como $8,000 millones en reserva, lo cual representa cerca del 9 o el 10% de activos financieros totales en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema de las cooperativas y por qué las cooperativas no pueden crecer al mismo ritmo de un banco? Porque la ley las regula a un nivel que no les permite asumir riesgo. ¿Por qué no les permite asumir riesgo? Por una cuestión filosófica de que lo que tú tienes ahí es el ahorro de los trabajadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo con las cooperativas? Que aún a pesar de la peor crisis financiera mundial, que comenzó en el 2008, fue la peor después de la Gran Depresión de 1929, las cooperativas siguieron aumentando en su conjunto. ¿Y qué es lo que indicó eso? Que modelos que no se meten de lleno a la especulación crecen más lento, pero crecen sólido. El problema que estábamos teniendo con la banca y con los mortgages que eventualmente salieron durante la burbuja de la construcción era que crecían muy rápido, pero su crecimiento era especulativo. Una vez las burbujas se pincharon, toda esta banca se vino contra el piso. Por lo tanto, lo que estamos planteando es, yo no estoy diciendo que en el corto plazo el modelo cooperativo o el modelo de empresas sociales pueda sustituir toda la economía de Puerto Rico. Lo que estoy diciendo es que las bases iniciales que se necesitan, como abrir líneas de crédito, liquidez, préstamos a personas, más el talento local que existe, nos da pie para comenzar este proceso de reconstrucción de una economía distinta a lo que se está imponiendo del modelo mundial, que en este caso ustedes lo mencionaron, sería el neoliberalismo. Y en ese mismo proceso del modelo mundial, esta semana parecería ser, obviamente han sido todas las semanas, pero esta semana parecería ser crítica porque ya se comienzan a anunciar poco a poco políticas públicas que van a seguir afectando adversamente, para ser diplomático, a la mayoría de la población, y que va a tener efectos, pues como ya hemos visto, de expulsión de la población para que se sigan yendo de Puerto Rico, ya sea a Florida, ya sea a Chicago, Nueva York, a donde sea. Violencia, desempleo,
encarecimiento de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. No vemos que estas políticas vayan a ser otra cosa nada más que neoliberales. ¿Cómo tú ves la situación actual? ¿Cómo tú ves las políticas públicas que vienen? Y si tendrías que dar, obviamente, no tenemos, se podría dar un curso alrededor de esto, pero un estado de la situación actual y de lo que viene en términos de políticas públicas, ¿qué es lo que tú vienes? ¿Qué es lo que tú ves viniendo por ahí? Todo el que lea prensa internacional sabe cuáles son ya las políticas de austeridad. Se aplicaron en Grecia, se quieren aplicar en Puerto Rico, incluso Illinois está en la lista después de Puerto Rico por situaciones con sus obligaciones actuariales en sistemas de pensiones, etcétera. Pero de nuevo, eso es otro tema. ¿Qué es lo que viene para Puerto Rico? Por lo general, cuando tú tienes un problema de sobreendeudamiento, como es el de Puerto Rico, y no puedes acceder a la liquidez, aparecen los fondos de cobertura, o muy llamados comúnmente los fondos buitres. La deuda va a continuar aumentando y cuando se llega al límite de lo que la economía puede dar para pagar esa deuda, esta gente se va a sentar con nosotros y va a decir, que lo están haciendo ya, te voy a prestar más liquidez, pero yo quiero todas estas reformas que me den garantía de que tú me vas a poder pagar en el futuro. Esas reformas, esa lista, se le llaman las famosas políticas de austeridad. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Y cuando digo nosotros, hablo de economistas heterodoxos, incluso personas que están participando hoy de la administración pública. Para que empiece una recuperación real en Puerto Rico, lo primero que se tiene que hacer es detener estas políticas de austeridad. Y voy a mencionar un ejemplo. Hay quien cree en Puerto Rico, particularmente el sector de la oferta, ¿no? Sector empresarial, que el bono de Navidad hay que eliminarlo. Entonces, ahí aplica algo bien sencillo que decía Keynes, ¿no? La paradoja del ahorrador, pero aplicado a la empresa. Si yo reduzco mis costos laborales, pero todo lo demás se queda constante, probablemente yo haga algún dinero. Ahora, si todos los empresarios en Puerto Rico deciden no pagar el bono de Navidad, tenemos contracción económica a final de año aritmética. O sea, lo que vamos a tener es una caída del consumo y estas Navidades, si no hay bono de Navidad, montones de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico van a tener que cerrar. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Ninguna administración, ya sea pues, del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, Independentista, del PPT, puede tener un doble discurso. O queremos apoyar pequeñas y medianas empresas y la producción local, o lo que queremos entonces es recortar gasto público y gravar más la economía nacional para pagar servicio de la deuda fuera de Puerto Rico. Y en eso es que estamos intentando trabajar y crear la discusión, ¿no? La dinámica tanto interna de nivel de gobierno como externa, de que Puerto Rico, al ser una región económica periférica de los Estados Unidos, es un país que tiene mucha, pero mucha extracción de riqueza. Nosotros en Puerto Rico sacamos a través de los rendimientos de capital 35 mil millones de dólares anuales, más estamos sacando 1.300 millones de dólares este año al servicio de la deuda del Fondo General, más los pagos a la deuda que vienen de las corporaciones públicas. O sea, Puerto Rico produce mucha riqueza y esta riqueza está saliendo del país. Ejemplos claves. ¿Cómo evitamos que siga saliendo dinero de Puerto Rico a través del servicio de la deuda? Pues reestructurando, liberando liquidez y buscando pagos más bajos a través de alguna quita, porque realmente pues hay que reconocer que la deuda no se puede pagar en el término que está. Los rendimientos de capital, ¿cómo podemos detener esa fuga? Con un impuesto de peaje, un tollgate tax que también está propuesto. ¿No me quieren pagar el tollgate tax? Pues reinviértanme el dinero en Puerto Rico y no lo tienen que pagar, ¿no? Es buscar cómo esta riqueza creada se queda a nivel de la isla. Y este tema se está debatiendo, este tema se está discutiendo. De nuevo, no es un tema muy hablado por la prensa local, no es un tema muy querido, pero las personas que estamos defendiendo este tipo de política y este tipo de modelo existimos en todas las instancias y el debate está ocurriendo. Miguel. Sí, te quería hacer una pregunta un poco saliéndome del tema, pero dentro de la línea de discusión. Ahorita parecía que estaba sugiriendo que hay una crisis de imaginación y de imaginarios políticos que impide unas conversaciones, que impide romper con unos hábitos o incluso aglutinar nuevos cuerpos políticos de oposición, de resistencia, de alternativa. Noto que en el panorama mundial mucho de esa nueva imaginación política se está dando en discusiones sobre las ciudades o en alcaldías que se establecen bajo postulados progresistas y demás, y que de nuevo la ciudad
lejos, digamos, de los planteamientos macroeconómicos y de las globalizaciones y de todas estas miradas macro, las ciudades empiezan a articular a una escala más pequeña posibles modelos de acción. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendía, un viaje reciente hace unos años a San Francisco, era que mucho del modelo de las megatiendas y de todas estas cadenas que, digamos, son enemigas, digamos, de producciones locales, de la reinversión de capital local, de que se creen unas economías más orgánicas, más saludables y demás dentro de lo local. Mucho de de la resistencia contra eso a nivel de legislación y de gestión política se daba desde las alcaldías, desde la gestión política de las alcaldías y desde los controles que se podían establecer locales. En Puerto Rico siempre nos han dicho que, pues, dada la situación colonial, eso no se puede hacer, que nosotros no podemos ponerle un paro a esto. ¿Tú crees que eso es cierto o en Puerto Rico realmente tenemos muchas más herramientas, incluso modeladas en lo que ocurre en alcaldías en Estados Unidos, en lugares que han resistido quizás lo que nos parece o se nos presenta como pues algo inevitable, incondicional, la presencia de todas estas megatiendas y todas estas economías que no podemos parar o que no podemos ponerle restricciones y controles? O sea, ¿te parece que en Puerto Rico estamos desaprovechando oportunidades de regulación desde los ciudadanos, desde la ciudad, como esfera de gestión y de administración pública? Vamos a una pausa con esa pregunta, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de agenda neoliberal y política pública en Puerto Rico con Heriberto Martínez Otero. Heriberto, hay una pregunta en el aire. El tema de las ciudades es un tema bien interesante. De nuevo, cuando vemos quizás en los países más desarrollados, quizás tenemos ahora los ejemplos de España y de los Estados Unidos que podemos comparar. En las ciudades se da una dinámica donde la necesidad de articular políticas colectivas es evidente. Por ejemplo, en los condominios tenemos que decidir cómo nos vamos a organizar, ¿no? El uso de las aceras, el uso de las áreas comunes, versus quizás lo que serían los suburbios o el campo, que te da una sensación más fuerte de autosuficiencia, ¿no? Esta es mi cuadra, esta es mi casa, y el que pase por ahí, pues yo tengo derecho a incluso hacerle daño si pasa sin mi autorización. Por lo tanto, en temas de trabajar y de diseñar ideas para poder implementar políticas a favor del colectivo, no es que siempre sean exitosas, pero siempre tienden a encontrar su raíz en las ciudades, ¿no? Allí vas a tener también la mayor cantidad de migración de personas que vengan de otras partes del mundo. Por lo general se concentran las universidades, están en estas áreas, quizás, pues, no sé, tratando de comparar lo que sería San Juan con una ciudad mucho más grande. Pues tenemos que en San Juan la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, tenemos LUMED de Ana G. Méndez, tenemos una universidad interamericana, tenemos el tren urbano, tenemos me parece que son más de 13 hospitales, está centro médico, las centrales de las uniones las mayorías están aquí en San Juan. Las comunidades, podríamos decir, mejor organizadas, que ya están trabajando temas de presupuestos participativos, están en San Juan también. La mayor concentración de condominios en Puerto Rico también la tenemos en San Juan. O sea, se dan unas dinámicas distintas que para responder la pregunta de manera categórica, sí, me parece que en las ciudades se pueden desarrollar procesos de democratización de la toma de decisiones, tanto con los presupuestos como con cuestiones sociales, incluso con cuestiones educativas, de cómo se debe organizar la cosa pública y privada. Y en ese sentido, pues, vamos a notar que incluso en Puerto Rico, el municipio de San Juan va a llevar las dinámicas y sus políticas
un poco distinta a como la está llevando el gobierno central. El ejemplo clásico, ¿no? El gobierno central crea la Ley 45 en 1998 y no se vuelven a crear ningún tipo de ley a favor de la sindicalización ni de empleados públicos ni privados. La administración actual en la alcaldía de San Juan pues sindicalizó los empleados públicos tanto de las oficinas como de la parte médica que aún conserva aquí en Atorrey. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que aún siendo un mismo partido, su enfoque en la política pública es muy distinto, al igual que si pudiéramos comparar, qué sé yo, San Juan, que es un municipio donde la alcaldesa es del Partido Popular Democrático, con, no sé, con Guayanilla, que también el alcalde es del Partido Popular Democrático, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que las ciudades son espacios de oportunidad para la autogestión, para la organización comunitaria, para la organización de trabajadores y para la creación de redes y conocimientos que puedan ser las bases para otro mundo posible. Yéndonos al plano internacional, bajamos a la escala, digamos, de la ciudad, vamos al plano internacional. Hace poco, tal vez ayer, sí, me parece que ayer, se tomó una decisión en donde se falló a favor del gobierno de Argentina para poder, de alguna manera, soberanamente, digamos, tomar unas decisiones que chocan, digamos, con los hedge funders que bien se habían posicionado allí, que en Nueva York, antes de esta decisión, se les había defendido. Número uno, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que algo así pudiera suceder en Puerto Rico en términos de algún tipo de auditoría de deuda, para quién, cómo se podría pagar o a quién se le va a pagar, etcétera, etcétera? Vamos por ahí y después quisiera abundar en otra cosa. En Puerto Rico hay un proyecto, no tengo el número aquí, ya mismo sí. te lo consigo, para crear un comité para auditar la deuda pública de Puerto Rico. Con respecto al plano internacional, lo que ocurre es que en Argentina, por su dinámica, lo que ocurrió fue que los fondos de cobertura, los hedge funds, tuvieron poder de veto para que Argentina renegociara con el otro 93% del valor de los acreedores, ¿no? Ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo se está dando cuenta de la característica de los fondos de cobertura y de que si se le da camino abierto en los tribunales, van a seguir conquistando y tomando empresas y países de manera indiscriminada, ¿no? Y me parece que tanto sectores conservadores como sectores liberales e incluso sectores de izquierda ya están un poquito preocupados por el poder que puedan tener un grupo de personas ausentes con mucha liquidez en las manos. Y digamos, en esa línea, en términos ya hablando de países soberanos y como sucedió ahora en Argentina, aquí en Puerto Rico el debate, precisamente por nuestra condición colonial, podríamos decir que se ha dividido en dos. Por un lado están aquellos que dicen que Puerto Rico tiene que independizarse o ser soberano de alguna manera o resolver su estatus colonial primero, antes de cualquier cosa, y que todo lo que tiene que ver con la crisis tiene que ver con el estatus colonial de Puerto Rico. Por otro lado, hay quienes dicen que la situación actual tiene que ver con el neoliberalismo, que obviamente el capitalismo a nivel global, como lo vivimos hoy, y de alguna manera desborda la situación colonial, que independientemente Puerto Rico se haga un país soberano, dentro de lo que es un país soberano en nuestro momento histórico, o un estado de los Estados Unidos, este problema va a continuar porque estamos hablando otra vez de políticas neoliberales que van más allá de la cuestión, en este caso, colonial. Sin embargo, obviamente uno podría hablar de una tercera postura o dentro de esa misma postura que una cosa no incluye a la otra, pero que habría que ver, digamos, estas complejidades. ¿Dónde tú te ubicas en este debate, si es que te ubicas del todo en ese tipo de discusión? El tema del estatus no es de mis favoritos, ¿no? Podemos hablar de un Grecia como país soberano, aunque monetariamente es una región europea y fueron víctimas de los hedge funds. Podemos hablar de una ciudad como Detroit, que en un momento fue la ciudad líder de los Estados Unidos y cayó en una desgracia fuerte. Yo creo que Puerto Rico debe ser un país separado de los Estados Unidos, no necesariamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones sentimentales, ¿no? Me considero una persona patriota, fui
educado bajo las ideas de que pues, si esto es nuestro, nosotros tenemos que trabajarlo, independientemente eso traiga bienestar, ¿no? Me acuerdo de una canción de Haciendo Punto en Otro Son, las vacas son, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y esa parte de la dignidad yo nunca la mezclo con temas económicos, aunque soy de los que piensa que si Puerto Rico fuera un país soberano en estas circunstancias, pudiera tener una mayor cantidad de herramientas para trabajar con la situación que está ocurriendo actualmente. Hablar de integración, pues, qué sé yo, me gusta mucho la candidatura de Bernie Sanders, yo no tengo problema en decir ese tipo de cosas, pero me parece que el tema de la integración es un tema bien complejo por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas, cómo cogemos una isla en el Caribe, al igual que pasó en Hawái, y los incluimos con 2 senadores, el proceso congresional. Me parece que es un proceso complicado versus un proceso de soberanía, que es un proceso de autodeterminación de los individuos que viven en este país, que queremos quedarnos aquí, que queremos trabajarlo, y me parece que las decisiones que se tomen sobre nosotros, sean buenas o malas, son decisiones que tienen que ser tomadas por las personas que aquí viven, que aquí atesoran su hogar, que mi hijo, mi bebé, Heriberto José, pueda desarrollarse aquí en donde mismo yo crecí y me desarrollé. Así que nada, me parece que sí, que hay un tema de estatus envuelto, porque en un país donde no hay una conciencia de libertad, no puedes esperar que la gente salga con un pensamiento de libertad. Y pienso que eso tenemos que resolverlo, pero en lo que eso ocurre, en lo que logro convencer o articular una mayoría a favor de eso, tengo que trabajar con las herramientas que tengo para defender las instituciones de mi país que quiero que sigan operando, Centro Médico, la Universidad de Puerto Rico, y son cosas que se van a defender hasta el final. Miguel, 30 segundos. No, extraordinario. Me gusta la sobriedad de tu discurso. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Gracias. Sí, es refrescante. Definitivamente estoy muy abierto a escuchar tu voz en los medios y en las discusiones, porque creo que hay demasiados economistas monopolizando los temas de debate, y sí, hace falta el nivel de reflexión que traes a la discusión. Definitivamente. Muchas gracias, Heriberto, por estar con nosotros. Democraticemos, sigamos luchando por una democracia radical que incluye definitivamente la economía y la producción. Y seguimos adelante. Gracias, Heriberto. Gracias a usted por la invitación. Por estar con nosotros. Aquí a la orden. Gracias por escucharnos en Puerto Crítico. Gracias, Sixto Ortiz, como siempre, por ser nuestro técnico y hacer esto posible. Miguel, un abrazo allá en Sydney, Australia. Seguimos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.